La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos a enlazarnos desde el Ecuador y le agradecemos la amabilidad que tiene con la semana en RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Juan Zapata Silva, exministro del Interior del hermano país del Ecuador. Señor Zapata, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Tenga usted buen día, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, José, a usted. Un saludo cariñoso a todo nuestro querido país vecino del Perú. Usted ha sido ministro del Interior, conoce muy de cerca la realidad en cuanto a seguridad ciudadana en su país, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a esta situación en Ecuador? Bueno, mire, esto hay que poner en contexto. Hace más de 15 o 18 años, el Ecuador solamente estaba enfrentando a delincuencia común. En ese momento teníamos nosotros un solo, digamos, una sola banda criminal prácticamente que operaba en el Ecuador, denominada los choneros, ¿no? Pero no con las características de lo que hoy tenemos que es del crimen organizado. Significa que dimos un salto de delincuencia común a crimen organizado sin fase de contención. Y eso es importante que los amigos que nos están escuchando tengamos absolutamente claro. No hubo fase de contención, lo que hablamos sobre todo esa llamada paz mafiosa en donde no te topo, no me topas y cada quien sigue por su lado, sin entender que eso fue una acción muy irresponsable porque obviamente después del país le tocó enfrentar, yo decía, o nos tocó enfrentar en mi calidad de ministro del Interior, nos tocó enfrentar a un monstruo con 11 cabezas, que eran los 11 grupos de delincuencia organizada de mayor estructura del país. Presidente Novoa ha incorporado a 11 bandas criminales que no tienen la estructura digamos, no es lo mismo una banda de estas como los cubanos respecto a los lobos. Sin embargo, no está mal que los ponga un decreto porque obviamente no hay que subestimar absolutamente a ningún grupo delictivo. Y esto, José, es importante que lo que yo le voy a decir. Ecuador entonces pasa de ser un país también solamente de tránsito de droga a ser un país de acopio y de consumo. Y lo tercero es lo más grave, es decir, el consumo genera obviamente el microtráfico y el microtráfico genera la violencia criminal, porque los grandes carteles que operan desde Colombia, desde México, desde Europa, no es que actúan directamente en el Ecuador, sino tercerizan el delito a través de estos grupos criminales, hoy llamados ya terroristas. Y efectivamente esa tercerización del delito, de la distribución, de la seguridad e inclusive del sicariato, se paga con droga, no necesariamente con dólares. Entonces esa droga hay que ponerla en los territorios que ellos operan y ahí viene la lucha con los otros grupos de delincuencia organizada que hacen lo mismo y esa violencia criminal que el 91% de homicidios intencionales en el Ecuador es violencia criminal, obviamente se da con mayor fuerza por las luchas de territorio y economías ilegales. Eso quizás es un antecedente rápido, José, de lo que nos ha puesto al Ecuador ahora en momentos sumamente complejos, en donde el Ecuador, obviamente el presidente a través del decreto 111 ha determinado inclusive un conflicto armado no internacional, que es un tema armado interno, ¿no? Y es lo que estamos enfrentando. Antes de pasar a que nos explique un poco el poder real del narcotráfico en el Ecuador, me gustaría un poco retomar a lo que usted mencionó al inicio de la conversación, ¿no? La fase de contención. No hubo fase de contención. Pero también hay quienes dicen que hubo un relajamiento en el marco legal, sobre todo en el marco que está circunscrito al tema penal en Ecuador. Y esto ocurrió, si no corríjame, con el gobierno de Rafael Correa. Mire, no solamente eso, José, porque lastimosamente el Ecuador enfrenta crimen organizado con leyes que se dieron para delincuencia común. Y la gente subestimó tanto este tema que no se dieron cuenta que luego el crimen organizado, y el caso Metástasis ha sido la mejor radiografía, obviamente capta a las instituciones que están relacionadas con el tema de seguridad, como por ejemplo la justicia, mismas malos funcionarios policiales, militares, etcétera. Sin embargo, a más de estas leyes, porque usted sabe que el narcotráfico captaba también a gente relacionada con la asamblea, por lo tanto había que ver qué leyes salen y cómo salen y qué leyes no salen. Eso es una gran realidad, pero sobre todo el debilitamiento de la fuerza pública. Es impresionante, José, cuando yo llegué al ministerio, las necesidades que tenía y que tiene la Policía Nacional, sin embargo, es una institución que
hay que aplaudirla de pie porque con lo poco que tiene da muchísimos resultados. Y lo mismo pasa con el ejército. Por eso es que nosotros, con el presidente Lazo se dio mucha fuerza al fortalecimiento tanto de Fuerzas Armadas como Policía. En muchos casos o muchos procedimientos se culminaron, otros obviamente por el adelantamiento de elecciones se quedaron en camino y ahora obviamente están siendo culminados por el gobierno que está en camino. Ahora, usted mencionaba hace unos momentos el poder del narcotráfico en el Ecuador, ¿no? Hace un tiempo se hablaba que el Ecuador era solamente un corredor del narcotráfico, pero hoy usted lo ha citado con suma claridad, ¿no? Hay consumo interno y hay quienes también señalan que se ha convertido en una cadena de distribución, ¿no? Pero el poder real del narcotráfico en Ecuador también se ha circunscrito a la clase política, ha ingresado a las instituciones, ha generado control territorial. ¿Usted lo pudo percibir cuando era ministro de Estado? Mire, por supuesto, y a esto tenemos que sumarle algo que es importante, José. El Ecuador tiene algunas, digamos, ventajas para el delito y desventajas, obviamente, para quienes no quisiéramos y no queremos que el delito opere en el país, que es, primero, la situación geográfica. Usted sabe que tenemos dos vecinos, el primero por el norte, que es el mayor productor de coca del mundo, eso no lo estoy inventando. Lastimosamente, por la frontera sur hemos visto que se genera mucho el tema del tráfico de armas, municiones y explosivos. Y otra cosa, que estratégicamente nosotros por el Pacífico generamos rutas a Centroamérica y a Norteamérica, que es uno de los mercados apetecidos de la droga, y a través de las Galápagos tenemos rutas directas hacia Europa, que mire, algo importante, José, que nosotros pudimos determinar, hace algunos años el 80% de la droga iba para el mercado americano, ahora se cambió, el 80% de la droga está yendo al mercado europeo, ¿y por qué? Es una respuesta fácil. El kilo de droga en Estados Unidos está costando $25,000, en Europa está costando entre 50 y $70,000. Por eso es que las otras desventajas para el país y ventajas para el narco es que somos un país dolarizado. Somos un país que tenemos distancias cortas y si usted ingresa por la frontera norte, en pocas horas está en el puerto y puede hacer este círculo criminal de manera rápida. Ya dijo usted, el tema de la impunidad es uno de los factores fundamentales que ha incidido también. Y el poder de la droga, yo le voy a dar solo unas cifras. En nuestra administración hemos incautado 548 toneladas de droga. Esto es un poquito más en poquito más de 2 años. Esto para que tenga una idea y los quienes nos escuchan y nos miran tengan una idea. Esto en el mercado americano representa 19,000 millones de dólares y en el mercado europeo representa 34,000 millones de dólares. Ese es el poder de la economía ilegal. Y si usted, y lo que han dicho siempre, José, los expertos, muchas veces lo que se incauta está entre el 10 y el 15%. Quizás en el Ecuador nosotros pusimos muchísima presión a esto y decimos que esto puede ser entre el 20 y el 25% de lo que sale. Entonces, imagínese la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico. Por eso que también nosotros decíamos siempre, ¿no? Usted ya con el anterior experto, él lo decía, el delito ya no es nacional, el delito es transnacional. Por eso que el apoyo internacional es fundamental, porque cuando usted evita 5,000 millones de dosis, que es lo que se evitó en esta incautación, evita que jóvenes americanos, jóvenes europeos, entren al mundo de la droga. Por lo tanto, el tema de luchar contra la droga tiene que ser un tema de corresponsabilidad con todos los países que son beneficiarios en unos casos y que son afectados cuando obviamente la droga ya ingresa a sus territorios. Y es un tema de decisión política. Estamos dialogando con el señor Juan Zapata Silva, exministro del Interior del Ecuador. En su momento, el señor Zapata, en medio de toda esta situación generada por el narcotráfico, usted pidió que se cree el Observatorio Nacional de Drogas. ¿Por qué no se creó esto? Bueno, esto es una iniciativa que nosotros lo pedíamos y está en buen camino, ¿no? Porque tenemos muy buena relación con la Embajada Americana, con quien ya hicimos el plan de recompensas del 131, que hoy está operando y dando buenos resultados. Es importante el observatorio de drogas porque efectivamente todos estos datos que lo estamos analizando con usted se pueden analizar de manera científica para una mejor toma de decisiones. Y eso quizás es fundamental que un país lo tenga, sobre todo un país en donde estamos viendo que la presencia del narcotráfico es muy potente, por lo tanto, tratar la información de manera técnica
es fundamental para la toma de decisiones. Por eso que habíamos pedido esto, porque a veces también se da cualquier cifra, ¿no? A veces cuando no tenemos cifras oficiales de diferentes lugares se dice cualquier cosa y es lo que nosotros queríamos justamente evitar. Eso va por buen camino porque ya se lo planteó a UNODC, que es obviamente una organización que estaba de la Embajada Americana. Esperemos que esto se haga una gran realidad y que tengamos pronto este observatorio en donde podamos medir científicamente la información. En las últimas décadas, señor Zapata, hemos visto que en América Latina casos muy recurrentes, muy similares, donde estas bandas criminales ligadas al narcotráfico buscan una zona de confort, y su zona de confort son las prisiones, ¿no? Eso lo hemos visto en Colombia, donde a su medida exigían que se construyan prisiones, o hemos visto lo que ocurre en México, o lo hemos visto en El Salvador en su momento, y también en Centroamérica, ¿no? Donde justamente estas redes, estos clanes, desde la prisión generan todo este dominio, todo este poder, ¿no? Hace unos días el presidente Daniel Noboa ha anunciado la construcción de 2 centros penitenciarios en Ecuador. Uno, si no me equivoco, en Pastaza y el otro en Manabí, en Esmeraldas, ¿no? Son buenas medidas, pero sí, entonces, ¿son buenas medidas esto? Entendiendo que también esto debería ir acompañado de un marco legal justamente para generar mejores condiciones de intervención de parte del propio gobierno. José, usted ha tomado un tema muy importante y en Ecuador uno de los problemas es justamente esto, la relación intra y extramuros, ¿no? Estos grupos de delincuencia organizada, hoy denominados terroristas, tienen también el poder de las cárceles, porque no podemos nosotros desconocer que la SNAI, que es el organismo acá en el Ecuador que está a cargo del manejo y la gestión de carcelario, obviamente es una institución que frente al poder del narco, al poder de los terroristas, muy poco puede hacer. Por eso que en mi calidad de ministro del Interior siempre estuvimos operando y apoyando al SNAI cuando ya la alteración del orden se generaba dentro de las cárceles y teníamos que ingresar con la fuerza policial y la fuerza militar. De hecho, nosotros hicimos muchísimas operaciones. Recordará usted que en nuestra gestión, con más de 3.000 funcionarios de policía y ejército, sacamos a uno de los principales cabecillas de los choneros, hoy fugado, que se llama Fito, y lo pusimos en una cárcel de La Roca. Pero mire, José, cómo las decisiones judiciales, que el caso Metástasis ya nos reflejaron el porqué, ya lo sabíamos, por esto quizás ya se lo hizo público, a través de una decisión judicial todo nuestro trabajo se fue a cero, porque con un recurso de protección, pues nos dispusieron que este ciudadano o este delincuente regrese a la regional, en donde hace pocos días, de acuerdo a las informaciones del gobierno nacional, pues se ha fugado, ¿no? Entonces, eso es importante. Quizás en Ecuador tenemos cerca de 34.000 PPLs, el 40% de ellos están en la regional, en el complejo, digamos, de Guayaquil, que está en la ciudad de Guayaquil, donde tenemos quizás la mayor problemas, pero los líderes o los grupos delincuenciales o terroristas tienen el manejo de las cárceles y desde ahí tienen el manejo de las calles. Por lo tanto, sí es importante, obviamente esto va acompañado, entiendo que el presidente tiene el plan Fénix, no lo ha querido hacer público y es entendible porque hay temas estratégicos que no se los pueden anunciar, que esta decisión de estas construcciones de estas 2 cárceles va primero por un aspecto, bajar el hacinamiento, y segundo, llevar a estos cabecillas, obviamente, a lugares en donde van a estar incomunicados para que no puedan generar justamente esta operación. Yo le veo que desde ese punto es saludable. Toda acción que se pueda hacer es saludable. No olvidemos, José, que nosotros venimos ya también con un plan. De hecho, tengo yo nosotros lanzamos el plan o la estrategia contra el crimen organizado, donde hay algunas estrategias que hay que continuarlas, porque aquí no vamos a inventar absolutamente nada. Mire, casos positivos como los que ha hecho Guatemala, hay que tomarlos, la realidad de cada país es distinta, casos positivos o lo que vivió Colombia, lo que vivió México en sus momentos y tomaron sus decisiones, hay que analizarlos, ¿no? Claro que son momentos distintos, pero todo que vaya en beneficio de quitar la mafia, quitar el poder a los terroristas y sobre todo devolver la paz al país, siempre será bienvenido. Ahora, otro tema que ha generado precisamente la atención en el mundial, no solamente a nivel latinoamericano, es la decisión del presidente Noboa de haber declarado que Ecuador se vive un conflicto armado interno
y considera a los terroristas, a las redes criminales como terroristas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo analiza usted? Mirándolo desde un terreno del realismo, porque ya hemos visto incluso que tibiamente, pero ya se esbozan algunas recomendaciones de los organismos de derechos humanos internacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Porque esto se ha vivido en otros países, ¿no? Otros presidentes han vivido esto. Entonces, para la toma de decisiones, ¿cuán importante es tener una decisión política y enfrentar con las decisiones que se adoptan como Estado? Mire, José, nosotros hace unos 6 meses, yo de ministro en funciones, el COSEPE, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el mayor organismo de seguridad del país, que está presidido por el mismo presidente de la República y estaba conformado por algunos ministros y obviamente las cabezas de las funciones del Estado. Ya determinamos que el terrorismo es la principal amenaza para el país. No lo poníamos con nombres porque nosotros usábamos la acción, más no el nombre. Hoy el presidente ha puesto 22 grupos terroristas con nombres y se los ha dispuesto como objetivos militares. Esto ya se lo venía trabajando. De hecho, algunas sentencias de algunos terroristas que generaron acciones como coche bombas en Durán y coche bombas en Guayaquil, recordarán ustedes que tuvimos primero en la calle 8, después en Durán, y han sido sancionados como terroristas, porque los partes policiales salían así y la fiscalía obviamente nos dio el complemento y fueron sancionados con 13 años, que es lo que da para estas acciones terroristas, ¿no? Es decir, se lo venía haciendo. Quizás del paso que dio el presidente y que también considero que de acuerdo a las circunstancias, porque ya lo que vivimos, y usted como periodista le debe haber dolido el alma, mirar a sus compañeros de TC Televisión tomados por grupos terroristas. Yo creo que eso ya topó fondo, ¿no? Sobre todo en una transmisión en directo, sin ningún tipo digamos, de recelo digamos, desafiando al poder del Estado, porque TC Televisión es un canal estatal, usted debe saberlo también. Sin embargo, es un medio de comunicación. Eso hace que el presidente tome inmediatamente esta decisión de dar un paso más allá, porque los convenios internacionales, lo que le dan y nuestra constitución establece que tenemos dos tipos de conflictos, un conflicto internacional y conflicto no internacional. Y lo que tomó el presidente es esta segunda parte, que le da hasta cierto punto la posibilidad de que Fuerzas Armadas y Policía puedan hacer uso de sus armas letales, pero también hay que recordar, José, que nosotros teníamos una ley de uso progresivo de la fuerza, pero lastimosamente no tenía un reglamento que nos dé la facilidad para que la policía pueda actuar, porque la ley solamente decía la materialización de la amenaza. ¿Y usted cómo entendía la materialización de la amenaza cuando policías estaban siendo atacados con explosivos? Entonces, nosotros en el reglamento se eliminó la palabra materialización y se habló solamente de amenaza. Ahí es cuando la policía empieza a actuar. Yo como ministro, en 6 meses, pudimos registrar 72 delincuentes abatidos, cuando en el 2022 solamente hubieron 6. Por lo tanto, el accionar con la fuerza del Estado se lo viene haciendo y hay que continuarlo haciendo. Considero que hay que ingresar con toda la fuerza del Estado. Existen convenios internacionales, sí, que hay que respetarlos, eso es lógico. Sin embargo, el país, José, ha llegado a un nivel de cansancio y a un nivel de desesperación que lo que está pidiendo es justamente aquello. Hay muchos sectores que ya no quieren que al terrorista se le detenga, ¿no? Mucha gente decía, inclusive en comentarios en redes sociales, que por qué se les detuvo a los 13 terroristas que atacaron TC Televisión. Querían que la policía entre con toda fuerza y prácticamente genere que tengamos que abatirles a ellos. Sin embargo, hay que respetar los derechos y las convenciones internacionales. Entonces, es un hilo muy delgado, en donde cuando usted tiene digamos, a un país encima y tiene la obligación de devolverle la paz al país y sabe que los del otro lado, los terroristas, actúan con munición de 223, 556, con fusiles, con armas, con granadas, con explosivos, que no les interesa la vida de niños, como mataron en el Guasmo, que no les interesa el que comerciantes cierren sus negocios por las vacunas que les están haciendo, que ciudadanos se vean afectados por los secuestros. Obviamente llega a un nivel de cansancio que la gente lo que pide es una respuesta contundente del Estado, y ahí viene pues esta reflexión que usted la hace, ¿no? El tema de derechos humanos, que ya veo que están también hablando acá en el Ecuador. Ahora, pero eso también tiene otro correlato, ¿no? Ya la intervención de algunos países con decisiones propias. El caso del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Usted es una persona bien informada. Ya Estados Unidos ha indicado que va a brindar todo el apoyo en materia de seguridad a Ecuador, ¿no? Y ha puesto además
como una referencia el trabajo que ellos vienen haciendo en Colombia, ¿no? Y esto está ligado exactamente a lo que mencionaba usted hace unos momentos, ¿no? A la lucha contra el narcotráfico. Es más, Estados Unidos va a enviar una delegación en los próximos días a Ecuador. ¿Cómo analiza este contexto, este escenario ya mucho más directo, mucho más claro, con decisiones? Yo sigo y vuelvo a lo que le dije hace un rato, José. Este tema es de corresponsabilidad, porque el delito es transnacional. O sea, yo creo que los países tienen la obligación de apoyar a Ecuador, porque Ecuador está a veces en una lucha, me refiero al tema económico y al tema de respuesta solo. Pero la lucha del narcotráfico, como yo le vuelvo a insistir, cuando usted genera una incautación tan alta, que en dosis representa 5.000 millones de dosis, quienes se sienten beneficiarios también son los países de destino de esa droga. Por lo tanto, tiene que existir ese apoyo, porque solos es muy difícil. Ya le estoy hablando más o menos la cantidad de millones de dólares que mueven estos grupos narcodelictivos. Por lo tanto, el apoyo internacional es fundamental y el apoyo de Estados Unidos es básico, porque ellos, es importante, porque ellos vienen trabajando estos temas con diferentes países en el mundo. Nosotros hicimos cosas interesantes con Estados Unidos, yo tengo que agradecer públicamente. Miren, firmamos, por ejemplo, el E-Trace, que esto es con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, yo lo firmé como ministro, y esto nos dio, José, unos resultados tan importantes porque nos permitía medir la trazabilidad de armas, municiones y explosivos. Y pudimos determinar que muchas armas, como se creía, no todo ingresa por la frontera sur, sino también venían a través de contenedores desde Estados Unidos en piezas y los armaban en Ecuador, hasta el punto que nosotros pudimos desarticular una banda que ya estaba haciendo armamento en el Ecuador, en la provincia de Manabí. Entonces, y lo otro, el 131, que es lo que yo le decía, que nos está dando muy buenos resultados y que hoy, por ejemplo, está funcionando para estos cabecillas, para Fito, para Colompico, que son los que se jugaron. Así que con eso hemos hecho cosas muy importantes. El apoyo, sobre todo en el tema antinarcóticos, también es importante, nos han dado mucha logística, pero el país en este momento requiere de mucho más apoyo, sobre todo en el presupuestario, porque el país económicamente está golpeado, no es que estamos en el mejor momento de la situación económica, por eso es entendible la desesperación del presidente de tomar todos los mecanismos. Acaba de mandar inclusive una ley a la Asamblea para incrementar el IVA del 12 al 15%, es por esa desesperación económica, porque una guerra, como él lo dice, cuesta, y eso lo sabemos nosotros. Entonces, ahí viene quizás uno de los grandes apoyos que deben dar países, es en el tema de logística, obviamente si pueden temas económicos, y sobre todo, a pesar de que el 131 todo lo financia, obviamente, los Estados Unidos, en el tema de las recompensas, pero sobre todo en el tema de inteligencia y de tecnología. Eso es vital y fundamental, porque yo estoy seguro que Ecuador cuenta con la mejor o una de las mejores policías de la región, al igual que las mejores Fuerzas Armadas de la región, que son profesionales, tienen la predisposición de apoyar, pero se requiere fundamental estar en igualdad, al menos de condiciones, que con estos terroristas, que vuelvo a repetir, mueven presupuestos cuantiosos. Mire, policías a veces enfrentándose con pistola a terroristas que tienen fusiles. Entonces, eso tiene que cambiar, esa realidad. El poder coercitivo y la fuerza del Estado tiene que ser mucho más contundente, pero para eso no se requiere solo de ganas, que se lo tiene, y de instituciones profesionales, se lo requiere de presupuesto. Una pregunta final, y agradeciéndole la amabilidad de su parte, señor Zapata. El gobierno de Daniel Noboa también ha dictaminado que se está exigiendo ya certificado de antecedentes penales a los ciudadanos de Perú que ingresen al Ecuador o de Colombia a Ecuador. ¿Le parece a usted una medida acertada? Mire, José, yo mismo venía insistiendo como ministro, porque como ministro de Interior, migración dependía de mi ministerio. Y nosotros, en la realidad que nos encontrábamos en el Ecuador, es que encontrábamos muchos delincuentes, porque mire, Ecuador es un país de migración, de migrantes. Nosotros tenemos muchas personas que han migrado a España, Estados Unidos. Por lo tanto, entendemos lo que es la migración y nosotros valoramos a quienes vienen al país a hacer patria, a trabajar, a generar, obviamente, recursos económicos, pero no podemos nosotros recibir con los brazos abiertos a delincuentes que vienen a secuestrar, que vienen a asesinar, que vienen a vacunar, que vienen a extorsionar. Y muchas bandas delictivas, en mi tiempo, estaban conformadas el 100% por delincuentes de otras nacionalidades, especialmente de dos países, o muchas veces combinados con delincuentes ecuatorianos. Por lo tanto,
nosotros, ahí regresamos a lo que usted decía, José, al comienzo, la normativa tan débil que tenemos. Imagínense que tenemos una constitución que dice la libre movilidad, es decir, el libre tránsito, y hay una ley de migración que no nos permite pedir el pasado judicial y hay una sentencia de la Corte Constitucional en ese sentido. Por lo tanto, para nosotros era muy complicado. El presidente, basándose en estos 60 días, basándose en este decreto, está haciendo algo valiente, porque al final está dejando la norma mal hecha, que tiene que ser reformada, y eso ahí tiene todo nuestro apoyo, por una necesidad básica que es la vida de los ecuatorianos. Y espero, José, que no existan los típicos legalistas que vengan a tratar de cuestionar lo que está diciendo el presidente, porque miren, vuelvo a insistir, la gente que no tiene ningún problema con la justicia, bienvenido al Ecuador, pero el Ecuador está por un tema de soberanía. Debemos saber quiénes ingresan a nuestro territorio, porque nosotros no sabíamos exacta, y es más, estábamos imposibilitados de pedir un pasado judicial. Así que esta decisión, que de acuerdo a lo que he visto va a durar el tiempo que dure, es decir, los 60 días de la emergencia, del estado de excepción, pero si es que se lo puede reformar de manera urgente, hay que hacerlo. Yo creo que es una necesidad que tenemos muy importante, y así como el otro tema que ha planteado el presidente de los extranjeros que ya tienen sentencia ejecutoriada en el Ecuador, obviamente se han trasladado a su país de origen. Estaba hablando de 1.500 colombianos, más o menos, sí, esa es la cifra que nosotros también manejábamos, pero aquí lastimosamente el convenio internacional también requiere, obviamente, la aceptación del país de origen y del país de destino. Entonces, por ahí parece que puede haber algún inconveniente, pero creo que el presidente está tomando las decisiones que son las adecuadas, a pesar que en ese camino a veces pueden existir obstáculos que impidan culminar como él quiere, ¿no? Yo le agradezco infinitamente la deferencia que ha tenido con nosotros, señor Juan Zapata Silva, exministro del Interior en el hermano país de Ecuador. Ha sido un gusto conversar con usted y desde acá expresar toda nuestra solidaridad a los hermanos en Ecuador. Muchas gracias. Gracias, José, a usted, siempre a las órdenes. Un saludo nuevamente a nuestro querido país vecino del Perú. Un abrazo. Hemos presentado La Semana en RCR.